Pues vamos a ver en esta lección lo que son las entradas analógicas que tiene nuestro Arduino. Bueno, aquí en este Arduino que vamos a trabajar, el Arduino 1, esta es la hoja de datos que nos dan en la página oficial de Arduino, que nos dice las entradas van a ser del bit A0, ¿sí? Al pin A5. Y vamos a tener una resolución de 10 bits. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí vamos a ver en el Arduino que aquí está nuestras entradas A0, ¿sí? A1, A2, A3. Estas son las entradas analógicas. ¿Qué significa una entrada analógica? Que puede variar en el tiempo, ¿sale? Hay algunos sensores que utilizamos que nos van a dar estas señales así más o menos, ¿no? Bueno, que van variando en el tiempo, como si fueran señales senoidales, bueno, en fin, como si fuera el ruido más o menos, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que tenemos 10 bits de resolución. ¿Qué significan 10 bits de resolución? Que nosotros podemos guardar un dato, ¿sale? En un registro, en dos registros. Esto, bueno, vamos, es un poquito más tedioso de entenderlo, pero aquí con la calculadora nosotros podemos ver que en 10 bits nosotros podemos almacenar los siguientes datos. ¿Cuándo es nuestro valor máximo? Cuando los 10 bits valen 1, ¿sale? Aquí tenemos 10 bits, 2, 4, 6, 8, 10 bits. Y vamos a tener un valor de 1023, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, contando desde 0 vamos a tener 1024 valores, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una entrada o una referencia de 5 volts y lo divido entre 1024, que son los valores que yo puedo ir obteniendo, eso significa que cada 0.049 volts va a haber un cambio. Es decir, cuando todos valen 0, ¿sí? Yo no voy a tener yo voy a tener 0 volts. Cuando valga 1, ¿sí? Cuando todos valgan 0 y solamente el primer bit cambia 1, yo voy a tener 0.049 volts. Es decir, cada 0.049 volts va a haber un cambio, cada 4.9 milivolts, ¿vale? Y aquí que nos dice del Arduino que nuestra máxima resolución en el Arduino 1 va a ser de 10 bits, en los Arduino 0, DUE, en la MKR Family, ¿sí? Las tarjetas, vamos a tener una resolución de 12 bits, es decir, aquí este valor no va a valer 1024, el máximo, sino que yo puedo aumentar por aquí otros 2 bits, que serían 12 bits. Entonces yo puedo tener un valor de 4095. Entonces, si aquí dividimos estos 5 volts de referencia entre 4095, vamos a ver nosotros que vamos a tener un cambio, ¿sí? Vamos a ver aquí, 4095, a ver, 5. Vamos a tener un cambio cada 0.001 volts. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tengo mayor resolución, pues voy a tener una mayor sensibilidad, ¿sale? Bueno, pasamos a lo siguiente, que dice que aquí el Arduino tiene una referencia. Nosotros habíamos visto que la referencia era de 5 volts. ¿Qué pasa aquí en este Arduino? El Arduino 1 nos permite tener una referencia externa o una referencia interna que son 1.1 volts. Digamos que aquí la referencia por default que vamos a tener son 5 volts, ¿sí? Es decir, si nosotros no modificamos nada, nosotros vamos a poder tener 5 volts con con nuestro Arduino por default, sin configurar nada. Nosotros tenemos una entrada de 5 volts, ¿sale? Entonces aquí, si nosotros tuviéramos una resolución de 1.1 volts y aquí tenemos aquí una referencia de 1.1 volts y una resolución de 10 bits, que son un valor de 1024, vamos a tener un cambio
cada 0.001 volts. Es decir, vamos a tener mayor sensibilidad. A cambio, pues nuestro sistema solamente nos va a permitir que introduzcamos 1.1 volts. ¿Por qué? Ahorita les explico por qué. Porque en el Arduino la variable ADC, en este caso, o cualquier variable que usemos, va a ser igual a el voltaje de entrada que se presente por 1024, que en este caso son los 10 bits que yo tengo aquí de resolución, sobre el voltaje de referencia. ¿Sí? Vamos a jugar con esta pequeña ecuación, con un ejemplo. Aquí voy a hacer un ejemplo sencillo. ¿Sí? Vamos a poner que no haya referencia. ¿Sí? O sea, es decir, que esté el Arduino por default, la referencia van a ser 5 volts. Yo voy a leer aquí un valor y lo voy a enviar al puerto serial. Vamos a ver. Lo voy a enviar al puerto serial y le voy a dar aquí un pequeño retardo para que se pueda ver. Sí, vamos a ponerle un retardo aquí de 1 segundo. Ok. Aquí lo compilamos. Ya saben ustedes que aquí seleccionamos el archivo .exe que vamos a utilizar. Aquí está el archivo .exe. Sí, una vez que nosotros tenemos aquí el archivo .exe, lo vamos a cargar aquí, ¿no? Una vez que nosotros tengamos cargado este archivo, pues ya vamos a poder aquí simularlo, ¿sale? Entonces aquí nosotros simulamos y vamos a ver que aquí nos está mandando un número 10. Entonces, así como aumentemos el voltaje, ¿sí? Aquí digamos, yo tengo un voltaje de 2.5 volts, es mi voltaje que está aquí de entrada, y me está enviando el Arduino un número 512. ¿Por qué está pasando esto? Porque está obedeciendo a la ecuación que tenemos nosotros, que dice ADC es igual a, ¿cuál es el voltaje de entrada que dijimos? Pues es 2.5 volts, ¿sí? Por 1024, ¿sí? Esto es igual, entre el voltaje de referencia que son 5 volts. Y tenemos aquí el número 512, que es el que nos está arrojando aquí en el sistema, ¿sale? Nosotros aquí leemos el dato y aquí imprimimos el valor que nos está leyendo, que es en este caso de 512, ¿sale? Ahora si nosotros cambiamos un poquito el valor, aquí está, vamos a cambiar el voltaje, vamos a subirlo hasta, vamos a ponerle aquí un 4 volts, y bueno, con 4 volts, vamos a poner aquí 3.8 volts, nos está arrojando un número 778. Entonces aquí vamos a la calculadora y decimos que 3.8 por 1024, esto va a ser igual entre los 5 volts de referencia. Y aquí está el número, ¿no? 778. ¿Sale? Que coincide exactamente con lo que nosotros estamos diciendo en la teoría. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí si yo, en lugar de poner la referencia, el voltaje de referencia, yo no quiero tener la referencia de 5 volts, sino que yo digo, bueno, yo quiero tener una referencia de 5 volts? Aquí me lo permite porque aquí dice que si yo le pongo referencia internal al Arduino 1, aquí dice internal, tengo una referencia de 1.1 volts, es decir, que este valor que está aquí, este voltaje de referencia, vale 1.1 volts. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo aquí ingreso un valor de 5 volts, este ADC que está aquí, o esta variable, solamente me permite guardar un número hasta 1024. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me paso aquí, si pongo 2 volts? Si tengo un valor de referencia aquí 1.1 y aquí mi división, digamos, aquí pongo 2 volts y aquí pongo 1.1,
pues este valor supera los 1024. Entonces nada más se va a quedar guardado el valor 1024. Vamos a hacer una prueba. Si yo ya configuro que el voltaje de referencia vale 1.1, voy a probar qué pasa con mi voltaje de entrada. Entonces vamos aquí, vuelvo a compilar mi programa. Ok, ya lo tengo cargado y ahora vamos a simular. Aquí vean, si yo tengo 3.8, el valor aquí es el máximo. ¿Por qué? Porque ya sobrepasó, ¿sí?, al valor máximo que puede entregar esta variable. Entonces vamos a hacer la prueba aquí. Yo tengo 3.8 volts por 1024. Esto es igual entre 1.1, que es mi voltaje de referencia, porque ya lo cambié. El valor es bastante alto, ¿sale? Entonces solamente va a guardar 1023. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Pero esto hace a mi Arduino un poquito más sensible, es decir, yo puedo leer valores, voy a tener avances más pequeños, es decir, aquí vamos a ver, aquí está 0.20 volts, ¿no? Pero vamos a ver aquí que al hacer esto, ¿sí?, aquí en mi ejemplo, si yo tengo aquí 1.1 volts de voltaje de referencia entre 1024, va a ser los cambios cada 0.001 volts, es decir, cada 1 milivolt va a haber un cambio, que esto es menor que lo que tengo aquí, que es cada 4.9 milivolts. Es decir, al bajar yo el voltaje de referencia me permite conectar algo que sea un poquito más sensible, aunque en los cambios, obviamente, aunque el problemita va a ser que los volts que al máximo que puede llegar ese sensor, ¿ok? Y bueno, entonces vamos a hacer aquí la prueba. Entonces aquí en ADC yo tengo aquí de entrada 0.20 volts, ¿sí? 0.20 vale, este vale 0.20, este que está aquí, y este vale 1.1. Entonces, ¿cuál va a ser el valor? Pues el valor va a ser el siguiente, ¿no? Que sería 0.20 por 1024 entre el voltaje de referencia, que es 1.1. mi valor va a ser de 186. Si vamos aquí y vemos que aquí está el valor que me está arrojando el Arduino, ¿no? Entonces aquí es cuestión de jugar nada más con algunas variables con esa ecuación y vamos, o sea, y ocupar el sensor adecuado para que yo pueda trabajar con mi Arduino. Bueno, esta es la lección de los convertidores analógicos digitales. Ya si tuvieron alguna duda, pueden consultar en el datasheet del ATmega 328 y ahí se van a dar cuenta porque aquí está. Es por eso que solamente se puede alcanzar un valor máximo, ¿sí? Y aquí pueden ver, consultar todo lo referente al funcionamiento del ATmega 328, que es el que trae montado el Arduino.